desarrollo de la actividad número 3, del trabajo práctico número 3, pero previamente le tengo que dar algunas actividades, algunas consignas que me dejó hoy la profe. Voy a necesitar que todos estén al final del práctico, porque yo necesito hacerle algunas preguntas con respecto a desde dónde se están conectando y si van a rendir algunos finales ahora en diciembre. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una lista para presentar hoy a la universidad, y esto estaría relacionado con la cuestión de los gabinetes, que es en la semana del 14 al 17 de diciembre. Así que voy a necesitar, al último voy a tomar asistencia y le voy a preguntar a cada uno de ustedes con respecto a estas dos preguntas que me pide la profe. Bueno, volviendo a la consigna de hoy, ustedes ya saben que hoy comenzamos el trabajo práctico número 3, el último trabajo, que está relacionado con el ejercicio de la sexualidad segura y responsable, que comprende los métodos anticonceptivos. ¿Cuál es la fundamentación? ¿Ustedes me pueden escuchar bien? No hay interferencia, nada, porque yo acá estoy con bajo internet de momento, así que coméntenme si no se escucha bien. Sí, se te la fundamentación Pedro. Bien. Les cuento que esta presentación va a tener 3 etapas. Una, lo que hace respecto al trabajo práctico número 3 propiamente dicha. Después vamos a ver un video corto sobre un ensayo, cómo se realiza, y después vamos a hacer una breve presentación con respecto a los métodos anticonceptivos. Así que bueno, voy a comenzar con lo que es la fundamentación del trabajo práctico. Hola. Nada. Hola. ¿Sigo? Hola. Seguí, Pedro. Sí, perdón. La salud sexual y reproductiva comprende tener relaciones sexuales gratificantes y enriquecedoras, sin coerción y sin temor a infecciones, de no tener un embarazo no deseado, de poder regular la fertilidad y de no tener efectos secundarios. Esto todo está relacionado con los embarazos, de tener un parto seguro y también obviamente con respecto a la crianza de hijos saludables. Tenemos que decir que los procesos reproductivos, o sea, hablamos de la edad fértil, en este caso de la mujer, está atravesado por múltiples factores de tipo social, cultural, político y económico, la condición social de la mujer, cómo se posiciona socialmente la mujer, y también de otros factores tales como la educación, la vivienda, la alimentación, y también relacionado también con los factores afectivos y relacionales. En esta cuestión relacional a contexto familiar o a contexto de vínculo de pareja, esposo, etc. Decimos que la Confederación Mundial de Derechos Humanos en 1968 reconoce en los padres que tienen el derecho fundamental de determinar libremente el número de sus hijos y los intervalos entre los nacimientos. También nosotros, al nivel de contexto de la ley, la legislación de nosotros, la ley 25.673, crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva con el propósito de garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de toda la población y disminuir la desigualdad que afecta a la salud sexual y la salud reproductiva desde una perspectiva, obviamente, del derecho, porque nosotros hablamos acá de sujetos de derecho, y también desde la perspectiva de género. En el contexto de planificación familiar, el uso es fundamental, el uso de método anticonceptivo, tiene múltiples beneficios: embarazo planificado, disminución del riesgo de infección del tracto reproductivo, especialmente con las enfermedades de transmisión sexual, incluido HIV. Esto todo tiene que ver con disminuir el riesgo de mortalidad tanto para la madre como también para sus hijos. Y acá también en este trabajo práctico es fundamental destacar el rol de enfermería en la participación de la planificación familiar, promoviendo la salud de la mujer en el acompañamiento de la elección del método anticonceptivo, generando espacios de consejería de salud sexual y reproductiva.
¿Por qué tomamos este aspecto? Porque acá enfermería cumple un rol fundamental. Es la pareja o la mujer que está sola, es quien va a decidir. Nosotros desde el punto de vista de enfermería, del acompañamiento de la consejería, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es brindarle asesoramiento, hacerle educación y que ella elija, ¿sí?, cuál es el mejor método de acuerdo a su situación, a su realidad. ¿Cuáles van a ser los objetivos? El objetivo general y específico. El objetivo general, desarrollar contenido sobre los métodos anticonceptivos y sobre planificación familiar en el contexto de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. El objetivo específico, describir las características de los métodos anticonceptivos MAX y planificación familiar, la salud sexual y reproductiva, el rol de enfermería que ya habíamos dicho en la Consejería de Salud Sexual y Reproductiva. Un objetivo específico que es secuencial es plasmar los contenidos abordados en la realización de un mapa conceptual. Vean bien esto, un mapa conceptual. No estamos pidiendo el otro tipo de mapa, ¿sí? Este es mapa conceptual. Un caso clínico concreto sobre el trabajo, sobre un caso concreto de MAC y un ensayo sobre la temática que ya le vamos a ir explicando. Y también, obviamente, el objetivo específico es revalorizar la importancia de la anticoncepción como método para la procreación responsable y la y la sexualidad saludable. ¿Cómo vamos a trabajar? Este trabajo va a ser un trabajo grupal, se va a conformar de acuerdo al trabajo práctico número 2, ustedes ya lo venían, ustedes ya tienen distribuidos, son 11 grupos, ¿sí? En estos grupos ustedes ya eligieron un coordinador y un secretario, eso se va a respetar. Los grupos, como le dije, son los mismos grupos, los mismos compañeros. ¿Y cuál va a ser la pauta de trabajo? Obviamente, ustedes en primer lugar van a tener que hacer la lectura general previa del material bibliográfico. El material de cabecera es la cartilla de MAC, ¿sí? Eso quiero que quede bien claro. ¿Por qué? Porque en base a esta cartilla se desarrolla el trabajo práctico. En base a esta cartilla se va a hacer la autoevaluación que viene el día 30 y también en base a esta cartilla se van a tomar aspectos para el parcial. O sea que ustedes vean que esta cartilla que hizo la cátedra está bastante completa, está actualizada, así que bueno, esta cartilla es la cabecera. A partir de ahí, ya van a tener en Moodle, van a tener otras bibliografías que van a acompañar y que van a enriquecer los trabajos. ¿Qué es lo que tienen que hacer después de la lectura? Realizar un mapa conceptual de todos los métodos anticonceptivos. ¿Estamos? Y este trabajo va a ir en el anexo. Después van a desarrollar, cada grupo va a desarrollar un caso clínico, que ya lo tienen, ya está en la plataforma, en donde van a identificar de qué tipo de método se trata, van a sacar sus aspectos más relevantes, ¿sí? Y también cómo actúa ese método, van a ver las características, las ventajas y las desventajas, ¿sí? Entonces, este es un caso concreto, cada grupo va a tener un caso y el grupo es todo un planteo que se hace y van a tener que definir de qué se trata, cuáles son las características, ventajas, desventajas. A posterior y en relación al caso clínico, ¿sí?, van a tener que hacer un ensayo corto. ¿Qué significa? El ensayo es un trabajo de tipo personal, en este caso grupal, ¿sí?, en donde ustedes van a poner el punto de vista sobre el caso. Sobre el caso, supongamos que a alguno le tocó método quirúrgico, ¿sí? El método quirúrgico, o a otro le tocó el método en vivo, entonces lo va a tener que defender desde ese posicionamiento. Lo importante en el ensayo es que el alumno empiece a tener una participación activa en esta cuestión que nosotros tanto hablamos en enfermería, el pensamiento crítico. Es un ensayo crítico, es una primera aproximación que se va a hacer.
no es tan riguroso a nivel académico, pero sí sigue una serie de lineamientos y tiene una fundamentación científica que va en el desarrollo, que ya después lo vamos a ver. Este trabajo de ensayo no tiene que superar las 13 carillas, ¿sí? Yo después, en el trabajo que nosotros le hemos mandado, está la portada, el índice, y se va disminuyendo, y en la parte del desarrollo no son más de 6 a 9, carillas para desarrollar, no es mucho. Debe ser presentado en formato Word o en PDF, comienza hoy el 25 y la fecha de entrega es el 3 del 12 a las 23:59 con 59 segundos. ¿Sí? Hasta esa fecha tienen para la presentación. Ahora, habíamos hablado con respecto a los contenidos, en qué consiste este trabajo, cuáles son los temas que vamos a abordar. Obviamente, MAX, los métodos anticonceptivos, vamos a hablar un poco se habla sobre planificación familiar, el rol de la enfermería, nosotros somos enfermeros, ¿sí? Vamos a brindar cuidados en la salud sexual y reproductiva, sobre los derechos de salud sexual y reproductiva en el contexto legal, el marco legal. No nos olvidemos nunca que la mujer, la pareja son sujetos de derecho, ¿sí? Eso es fundamental. ¿Cómo se conforman en los casos clínicos? El grupo 1 está integrado y tiene los mismos integrantes del grupo del trabajo práctico número 2, va a tener el caso 1 y así sucesivamente hasta llegar al grupo 11. ¿Se entiende hasta ahí, alumnos? Sí, profe. ¿Hola? ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí bien? Bien. Ahora vamos a ver un caso clínico, ¿sí? Este es uno de los casos. Ustedes van a tener que detectar, por ejemplo, qué tipo de caso es, qué es el método. Por ejemplo, Esteban, de 52 años, tiene 2 hijos adolescentes y una nena de 2 años. Él está muy preocupado y angustiado por la salud de su esposa, quien por problemas de salud el médico le informa que si llega a quedar de nuevo embarazada hay peligro para su salud y para su futuro hijo. A pesar de que se cuidan ambos, esto le sigue preocupando y decide por su cuenta visitar al médico y pedirle asesoramiento sobre el tema. Esteban, ¿sí? Le cuento que este es un caso verídico que le pasó a un compañero enfermero. Obviamente se ha cambiado el nombre, ¿no? Esteban, después de plantearse varias situaciones familiares, puede ser por el contexto de salud, el contexto familiar, económico, la cuestión de riesgo y también personal, ¿sí? Porque este método tiene que ver mucho con la misma persona, con su ser. Decide programar la cirugía para un método anticonceptivo masculino. Entonces, ustedes acá tienen el contexto, la situación, y ustedes tienen que definir qué tipo de método es. Entonces, al que le tocó este caso, a la vasectomía. Y puede ser, yo no me voy a anticipar, puede ser, todo puede ser en esta dimensión desconocida. Así hay una película antes. Puede ser, ¿sí? El grupo lo decide. Y si el grupo decide que es, y como dijo la compañera, la vasectomía, entonces trabajan sobre eso, ¿sí? Van a hablar sobre el caso clínico y lo van a desarrollar. Este mismo sirve de punto. Vamos a ver qué es lo que pasa en este contexto. Dice la cuestión la compañera la vasectomía. Y acá a mí me gustaría tener en cuenta lo que es el aspecto personal. Cuando hablamos de este tipo de método, que puede ser, tiene que ver mucho con la cuestión de la hombría, tiene que ver mucho con la cuestión de la decisión, ya no voy a seguir procreando, ¿sí? Tiene que ver, a este compañero le decían cuero, ¿sí? Porque ya no podía, o sea, también en el contexto, cuando se enteraron, le hicieron, ¿por qué te has hecho? Si ya no va a poder tener hijos, si vos sos varón, una serie de cosas, ¿sí? Que ha hecho de que él también se replantea a nivel personal
pero la situación familiar y la situación de la esposa lo llevó a hacerse este tipo de método. Entonces, para que ustedes vean cómo se lo estoy trabajando desde múltiples contextos, y recordemos de que acá es una investigación. Ahora, vamos a tomar otro caso, ¿sí? Este es un... Hola, ¿sí? Hola. Hola. Sí, se lo escucha, profe. Estamos escuchando. ¿Sí se me escucha bien? Este otro caso, ¿sí? Este es un caso que ha llevado a generar ruido por ahí entre nosotros, porque este caso no es un método, pero es una situación potencial, es una situación que genera y despierta, ¿sí? Cierta irrealidad o utopía en ciertos casos. Y que dice lo siguiente: Estefanía tiene 17 años y le comenta a su mejor amiga que su novio le está proponiendo tener relaciones sexuales para fortalecer la relación. Muy típico. Ella está muy enamorada y no sabe qué hacer. Duda mucho, piensa mucho, de momento le vienen a la mente los consejos de su madre sobre el tema y de la posibilidad de quedar embarazada, de contraer una enfermedad, pero sobre todo, ¿qué le pasa a ella? Se desborda los valores vinculados de su familia. ¿Qué es lo que dice la familia? El matrimonio es para siempre, no, es importante respetarse como persona y como mujer, todo tiene su momento, tu momento es estudiar y recibirte. Estos fueron comentarios, sí, de madres y abuelos. Muy ideal hasta ahí, ¿sí? Si bien Estefanía sabe sobre los métodos anticonceptivos, ya que su madre es profesional de la salud y la escuela le imparte las ESIS, sabe que la decisión es suya ante la propuesta de su novio de la secundaria de tener relación. Pero ella, al reflexionar sobre su noviazgo y ante la insistencia de su novio, decide esperar para conocerlo mejor, ya que recién lleva 2 meses saliendo y piensa que si él realmente la quiere, va a esperar a que ella esté preparada y decida. Este contexto es muy idealizado, muy fantasiado y también muy cierto en el contexto del enamoramiento que se presenta muchas veces en la edad adolescente, ¿sí? Pero también es real, pero también a nosotros nos generaba un poco de ruido que también no, ya no es tanto así. Bueno, este caso, si bien no es un método, pero es un posicionamiento que también va a evitar un método, también va a evitar un embarazo y las enfermedades a posterior. Porque tiene que ver con la mujer, tiene que ver con que la mujer decide, que la mujer tiene la autonomía, no porque cualquiera venga, ¿sí? Le va a decir qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces, esto empodera a la mujer y la va a poner en una posición de decisión, de decidir, yo decido con mi cuerpo y decido esperar. Entonces, este caso, les comento, si bien no es un método, pero estaría dentro, desde mi punto de vista también, de los métodos naturales, ¿sí? Pero es una elección personal, es una decisión. Obviamente, en este caso, ustedes tendrán que elegir, ¿sí? Decidir en grupo de qué estamos hablando. El posponer, el estar preparada y decir, ahora no, estás más adelante, ¿sí? Ya me imagino que ya habrán más o menos buscando cuál es la palabra, ¿sí? Entonces, eso es con respecto al caso. Entonces, en el caso, ustedes tienen que definir de qué estamos hablando, hablar sobre los beneficios, sobre las características, a qué se refiere. Ese es con respecto al caso. Y ahora vamos a hablar a la otra parte que se llama el ensayo. Y vamos a hablar del ensayo, ¿por qué? Porque a mí me parecía importante hablar de un ensayo. El ensayo es un tipo de trabajo
personal y también es grupal, en este caso, de un posicionamiento, de un punto de vista de ustedes, ¿sí? Yo en este caso, para hacer un ejemplo, puse, por ejemplo, a mí me gustaría hacer un ensayo, por ejemplo, sobre las metáforas bélicas en enfermería. ¿Qué significa esto? De que yo quiero hablar y desarrollar un tema que está a flor de piel. ¿Por qué? Porque hablamos de metáforas bélicas, ¿sí? Hablamos de la pandemia, hablamos de luchar contra el germen, hablamos de que nosotros podemos vencerlo, ¿sí? De que nosotros estamos buscando las herramientas, que nosotros, ¿sí? Que enfermería somos superhéroes, ¿sí? Esa es una forma de empezar un ensayo. Surgió una idea. O también, por ejemplo, somos héroes. No somos héroes, somos trabajadores. Porque detrás de ese gran héroe que nos pusieron los sociales y que nos aplaudían los primeros días, nosotros estamos saliendo a la calle y decimos, no, somos trabajadores, aumentame el sueldo que no estamos, reconoceme la cuestión esta de las horas extras que se está haciendo, no me están dando todos los materiales, yo soy un trabajador, una persona común. Actualmente ahora en esta cuestión del año del Nursing Now, tenemos esta cuestión del empoderamiento de enfermería ahora, y tenemos que estar saliendo a la calle diciendo somos profesionales de la salud. Otro tipo, ve cómo se va surgiendo dentro de nuestra posición, dentro de posición de enfermería, cómo se va haciendo esta cuestión de poder hacer un ensayo, de poder hacer un trabajo, o ahí en relación a esta cuestión, esta lucha que pasó el 21N, que dice, nuestra lucha es por la profesión, ¿sí? Dejando de plano la cuestión del trabajo, la cuestión de esta guerra bélica que nosotros tanto decimos que somos héroes ante el COVID. Entonces, para que ustedes vean cómo yo me puedo posicionar y hacer un ensayo, una aproximación teórica con respecto a un tema determinado. Entonces, en eso consiste un ensayo, ¿sí? Un ensayo, entonces, es un trabajo intelectual que está hecho en prosa, ¿sí? En frases, y que tiene un sentido y una coherencia, y que tiene también una cuestión de un fundamento teórico y un aval teórico, ¿sí? Pero es un posicionamiento personal. Ustedes cuando hagan el ensayo con respecto, por ejemplo, quieren tocar el tema de la abstinencia, ¿sí? Entonces, ustedes tienen todo un marco legal para poder hablar sobre eso. El derecho a la mujer, el derecho a decidir, la Constitución, el solo hecho de que somos seres biopsicosocial y espiritual. Hay toda una serie de un contexto, de un marco de contexto que me va a fundamentar mi posicionamiento. Entonces, ese es un ensayo. Y les cuento, como alumno, ¿sí? Tienen que salir haciendo, aunque sea una aproximación de un ensayo, porque de eso se trata, de empezar a apropiarse de lo que es el pensamiento crítico de enfermería en el quehacer de enfermería. Ahora, voy a ver si puedo, yo había preparado, a ver, hasta ahí todo está claro como es. Ahora vamos a ver un video. A ver. A ver. Pedro, ¿querés mostrar un video? Sí. Tenés que salir de ahí. No sé cómo hago ahora. ¿Ah? Salgo de dejar de compartir. Comparto de nuevo. Compartir y te va a salir el video. Sí, a ver. Este es el PowerPoint. A ver. A ver, ¿dónde está? Esto es lo que ya estaba, presentación. Les cuento que está medio poco lento.
No, yo quiero Ahí salir está de acá. empezando la función compartir, dice. Sí. ¿Volviste Sí, yo a quiero salir de volver ahí? al escritorio. Sí, Mandá la yo quiero parte de volver de nuevo compartir. al... Sí, estoy en compartir, pero no, vuelvo a lo mismo, ¿ves? Me rechaza la... Elegí lo que querés compartir. Ahí está, volviste. Se volvió a salir. ¿Del video de qué es, Pedro? Es sobre cómo se hace un ensayo. Son 3 minutos. Si no seguís con el Power y al último ya salís completamente de lo que es la presentación y lo mostrás. Perfecto, bien, está bueno. Bueno, lo dejamos entonces para el último, cómo se hace el ensayo. Es un video corto. O igual es algo que lo podemos compartir directamente en el aula virtual. Sí, está. A ver. Bueno, el ensayo, comentando y completando con el cómo se llama, va a tener tres partes, lo que es la introducción, el desarrollo propiamente dicho y la conclusión. En la parte de la introducción, ahí se va a poner aspectos generales, van a hacer una pequeña descripción de lo que ustedes quieren hablar, por ejemplo, algunos de abstinencia, otros sobre el método de barrera, otros sobre la importancia del uso de preservativo y así toda esta connotación que puede tener para la prevención, no tan solo del embarazo, sino también de las ITS, en el caso del preservativo. Y después ustedes van a ir entonces posicionando. Lo que yo acá se sugiere de la cátedra es que lo tienen que hacer en forma grupal. Acá está era el video sobre cómo se hace un ensayo, es un video de 6 minutos, que es de la profesora Mónica, que lo saqué de internet, ahí estaba. Me hubiera gustado que lo vamos a ver después. Bueno, y vamos a ir avanzando. La última parte habla sobre los métodos anticonceptivos, simplemente una pequeña explicación muy corta, ya que todo esto está, les comento, en la cartilla de la cátedra sobre métodos anticonceptivos. Así que no tienen el grueso, los contenidos troncales con respecto a los métodos anticonceptivos, está en la cátedra. Y se lo repito porque después no digan, no estaba, no, ahí está todo. Y yo empecé con esta frase muy de adolescente y le puse, ¿y cómo nos cuidamos? Y el chango le dice, y no sé, qué sé yo, es cosa de mujer. ¿Por qué empecé con la método anticonceptivo? Porque muchas veces esta responsabilidad de la procreación que es de a dos y las relaciones sexuales obviamente son de a dos, muchas veces la deja sola a la mujer con esta cuestión de que ella tiene que elegir qué hacer con su cuerpo. No es problema del hombre, no, es también problema del hombre, ¿sí? Y la deja a la mujer con esta decisión y la deja sola. Por eso hoy el Chang muchas veces yo escuché así, esa es cosa de mujeres. No. Los métodos anticonceptivos son de a dos, ¿sí? Porque se hace un bebé de a dos. Obviamente se tiene también que criar de a dos. Y volviendo a esto, nosotros tenemos la ley, la 25.673, sobre los programas nacionales de salud sexual y procreación responsable. ¿Cuál va a ser la misión? Contribuir a mejorar la estructura de oportunidades para el acceso a una atención integral de la salud sexual y reproductiva. Los objetivos: alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva, con el fin de que puedan adoptar decisiones libres de discriminación o violencia. De este tipo de violencia es cosa de mujeres, qué sé yo, tiene una connotación de violencia, ¿sí? Prevenir embarazos no deseados y garantizar a toda la población el acceso a la información, el acceso a la orientación, de que puedan elegir el mejor método y a prestaciones de servicios a la salud sexual y reproductiva.
Esta ley es muy abarcativa, ¿sí? En donde lo que se protege es la maternidad, en definitiva, se protege a la familia, se protege a la mujer y se protege al niño. Y todos estos métodos son gratuitos. Eso es lo fundamental, ¿sí? Que nosotros lo tenemos legislado como métodos gratuitos. Por ejemplo, una vasectomía en el hospital materno infantil se está realizando con menos cantidad, obviamente, ¿sí? Porque el hombre no quiere hacerse una vasectomía porque tiene que ver con la cuestión de la virilidad, que tiene que ver con esta cuestión del machismo, pero se está realizando y es gratuito y es ambulatorio. Vamos a hablar de los métodos así rapidito nomás, los métodos, las características de la planificación familiar. Tenemos los métodos de planificación familiar natural y los que no son naturales, que se van a utilizar distintos tipos de dispositivos, que ya los vamos a ir desarrollando. ¿Cuál es la importancia de esta planificación familiar natural? Que no utiliza fármacos, no utiliza procedimientos mecánicos ni quirúrgicos, debe haber una abstinencia durante la fase fértil del ciclo menstrual y las relaciones sexuales deben ser completas. Este acto, eyaculación, eyaculó afuera, o la eyaculación interrupta que se dice, no se tiene que producir, tiene que ser natural. La planificación familiar está relacionada con la regulación de un hecho normal y fisiológico que tiene que ver con la fertilidad, en este caso la fertilidad de la mujer. Hay una abstinencia periódica de las relaciones sexuales, especialmente cuando se produce el pico, ¿sí? El pico de la ovulación. Está relacionado con los días fértiles e infértiles del ciclo menstrual. Está relacionado con la viabilidad de los óvulos fecundados, ¿sí? La viabilidad de 12 a 24 horas y la viabilidad del espermatozoide de 3 a 5 días, incluso llegamos en algunos casos a 7. Para que ustedes vean esto, que este método lleva a un conocimiento del cuerpo de la mujer, que muchas veces los signos y los síntomas que se pueden presentar con respecto a la etapa de la ovulación, al ciclo menstrual, esas características que son propias de la mujer, pasan desapercibidas. Yo tenía una compañera de estudio que se llamaba Gris, y ella cuando le venía, por ejemplo, ella decía la regla, ¿sí? Ella lloraba, se ponía tan sensible que lloraba, esos 2 o 3 días que llegaba la menstruación, lloraba, se ponía pero tan sensible que esa era su manifestación. Y uno hablaba con ella o compartía algún mate y ella lloraba, pero lloraba porque su estado era así. Habíamos dicho entonces que en esta era importante la mujer conocer su ciclo menstrual, conocerse a sí misma, conocer el cuerpo, porque el cuerpo de la mujer habla en esta etapa reproductiva. Y acá se van produciendo una serie de eventos que son secuenciales, que son coordinados, que se producen cambios cíclicos, ¿sí? Ovario y el útero, que va a preparar, obviamente, ¿para qué? Para el embarazo. Y si no se produce el embarazo, menstruación. Este ciclo va a ser variable durante 28 a 35 días, va a depender de las características anatómicas, va a depender de cada mujer. Algunos tienen un ciclo de 28, otros de 35, dentro del rango de normalidad, ¿sí? La menstruación que va de 5 días con un promedio de 3 a 7. ¿Cuál es la cantidad? De 20 a 60 mililitros. Tenemos que el 70% se produce de pérdida de sangrado, son los 2 primeros días. Y algo acá fundamental, que el primer día de la hemorragia vaginal, o sea, de la menstruación, se denomina
es cuando comienza el ciclo. Esto es fundamental. Y obviamente, ustedes, este es un repaso nada más, ustedes ya lo vimos en el trabajo práctico número 1. Habíamos dicho que este comprendía 2 ciclos, esto comprende 2 ciclos que son simultáneos. El ciclo ovárico, que comprende 2 fases, la fase folicular, la fase lútea, cada uno con un más 2 menos 2 en esta cuestión. Es un proceso hormonal que está relacionado con el hipotálamo, hipoficiario y hiponodal, o sea que es todo un ciclo, es hormonal. Y el otro ciclo, que es el endometrial, que son 3 fases. Acá nosotros hablamos de la fase proliferativa, la fase secretora y obviamente la última fase, que es la menstruación. En la fase proliferativa, aquí quien que participa es el estrógeno, ¿sí? Que es el crecimiento del endometrio, que lo va preparando ya para la ovulación próxima. Y después viene la fase secretoria, que es después que se produce la ovulación a los 14 días, en el plazo de 28 a 72 horas después de acontecer la ovulación, ya viene la fase de la progesterona. La otra fase era la del estrógeno. Y bueno, después tenemos la menstruación, que es la ausencia de la implantación. Cuando se la ausencia de la implantación, viene lo que es el desprendimiento del endometrio, la menstruación que es característico y que va a tener una sintomatología psicoemocional y también física de cada una. A alguna mujer le viene un poco más, a otra le viene menos, a uno le duele la cabeza, no se encuentra bien, se pone sensible, o sea, cada mujer va a tener una particularidad de manifestación en esta etapa, ¿no? En la tercera etapa. Para recordar nada más, dentro de los métodos naturales, acá es fundamental que la mujer conozca sus días fértiles, ¿sí? Recordar, el óvulo puede vivir de 12 a 24 horas. Sin embargo, al calcular el tiempo fértil usamos 48 horas en caso de más de un óvulo liberado, que puede pasar, pero finalmente es uno. El espermatozoide habíamos dicho que puede vivir 5 días después del coito, pero ha llegado muchas veces hasta 7. Acá es importante conocer los indicadores corporales. ¿Qué significa esto? El método del moco cervical, conocer la característica del moco, del flujo, ¿sí? El método de Billings, el método de la temperatura basal, ¿sí? El método del calendario y el método sintotérmico. Como habíamos dicho al principio, estos métodos tienen que ver con el reconocimiento del cuerpo. Cuando el cuerpo a la mujer le empieza a hablar, entonces mientras más reconozcan su sintomatología sobre estos días fértiles, sobre la temperatura, sobre el moco cervical, todo esto la va a tener mucho más alerta a la mujer cuando en la fecha cuando puede tener relaciones o no. Este es entonces fundamental acá en el método natural, que la mujer debe reconocer cuando el cuerpo le está hablando con estos síntomas del moco, con la temperatura. Recuerden que después de la ovulación, por ejemplo, hay un aumento hormonal de la progesterona, en donde me hace subir la temperatura un 0,2-0,5 con respecto a la temperatura basal. La temperatura basal se debe colocar, ¿sí? Todas las mañanas, por eso se llama temperatura basal, en el mismo horario, con el mismo termómetro, en algunas condiciones. Acá puede variar algún tipo de barbitúricos o no. Hay una serie de requisitos, el moco cervical que empieza a ser espeso hasta que después se hace como clara de huevo, que es lo más común. El método del calendario, periodo fértil, periodo no fértil, ovulatorios, no ovulatorios, y el método sintotérmico, el reconocimiento de la temperatura basal y del moco, que se combinan, más el método calendario. Entonces, para que vean, este método tiene que tener una característica muy grande, que es que la mujer
lo quiera realizar y tiene que ser constante, ¿sí? Constante, ¿por qué? Porque y aparte tienen que llevar una planilla, tienen que conocerse cuándo está alterado, entonces cómo es el moco, y esto lleva tiempo, y muchas veces la mujer no lo hace, ¿sí? Yo les cuento de que tuve una situación de que yo estaba haciendo el método, estaba haciendo el curso de esto, sobre métodos naturales con la Universidad Católica, y no lo pude terminar porque el último trabajo práctico, ¿sí? Era casualmente sobre hacer una observación a una mujer durante 6 meses con respecto a estos métodos, ¿no? El método natural. Y yo pasé con más o menos 4 mujeres, ¿sí? Que no lo terminaron. No lo pude terminar al curso este, que era casi 1 año y medio, porque me faltaba este trabajo, porque se habían olvidado, porque no, era un fin de semana, por ejemplo, tenía mi sobrina, no, que el fin de semana no se acordaba de que tenía que controlarse la temperatura, se levantó y se olvidó, o hizo sus cosas temprano. Entonces no había, con las 4 personas que yo estuve, así que yo le decía, che, hacé, por favor, hacelo, necesito terminarlo el curso también, y aparte de conocer, ella no lo pudieron terminar, lo dejaban a la mitad. O sea, necesita esta cuestión de la constancia, ¿no? Y de decir, bueno, yo lo voy a hacer todos los días, pero una vez que lo aprende la mujer es mucho más fácil, pero ser constante en estos casos le costó. Y después vamos a hablar el otro método, que es el método MELA, de la amenorrea, del método de la lactancia materna. Esto es fundamental porque es un método natural, es un método que no es invasivo y que está relacionado con una cuestión hormonal y está relacionado con la cuestión de la amenorrea postparto. ¿Qué significa esto? Que es un método que está los 6 primeros, una efectividad de más de un 99,8% aproximadamente, es muy efectivo, pero cuando es lactancia materna exclusiva, ¿sí? Sí, y tiene que ser constante. Recordemos que la lactancia materna son aproximadamente de 6 a 8 tomas diarias, que tienen que tomar bien, que tiene que ser leche materna exclusiva durante este periodo, si no empieza a bajar la efectividad. Entonces, es económico, ¿sí? Es práctico, pero después de los 6 meses lo puede ya combinar con otro. ¿Por qué? Porque ya recuerden que a partir de los 6 meses ya le empezamos a dar lo que sería la leche de suplemento, porque ya el recién nacido necesita otros requerimientos nutricionales. Entonces todo esto va a hacer de que durante los 6 meses va a ser efectivo, pero leche materna exclusiva, ¿sí? Que lo que hace, suspende la menstruación, o sea, la menstruación, ¿sí? Entonces no hay disminuye no hay ovulación, no hay, en este aspecto no hay sangrado, entonces estos 6 meses ella puede tener una muy buena sexualidad, ¿sí? Ahora, tiene que ser constante, ¿sí? Se alimenta con otro alimento, con otra fórmula, baja la probabilidad y ya empezamos a hablar de riesgo. Nosotros en el hospital materno-infantil, como política, como le había comentado la vez pasada, pues nosotros hemos llegado a ser una vez lo que es hospital amigo de la madre y del niño, éramos prolactante y teníamos el MELA como un método natural y que la mamá lo tenía que realizar, ¿sí? Entonces, pero muchas veces la realidad es otra, ¿sí? Ya tienen que trabajar, ya se le modifica, tienen que cuidar a otros chicos, también ya se le modifica, o sea, también hay que ver el contexto. Después vamos a hablar de los métodos anticonceptivos hormonales orales. Estos métodos, ya, ¿cuál es el efecto? Es inhibir comprende, por ejemplo, la
anovulación se logra a partir de que de una fuerte inhibición de las hormonas folículo estimulantes de la mujer ejercida por los estrógenos exógenos, obviamente, ¿sí? Y por otro lado, una inhibición del pico de la hormona luteinizante, ejercida por el componente progestacional del anticonceptivo. Este método es selectivo, o sea, la mujer decide sobre esto. ¿Y cuáles son los que más o menos nosotros tenemos los anticonceptivos? Esta es una elección personal de la mujer, por eso es la importancia de la enfermería de conocerlo y darle a conocer también a la pareja o a la madre qué consiste lo que sería el ACO, o sea, el anticonceptivo combinado oral. El ACO significa que es una combinación, un derivado de estrógeno y progesterona. ¿Cuáles son los estrógenos utilizados? Generalmente son el estradiol, ¿sí? Que está en la Argentina aproximadamente del 2010, y el etinilestradiol también, pero más se está utilizando el primero que le dije, el valerato de estradiol. Estos son dosis bajas, ¿sí? De 25, 30, de 20, 15 miligramos. Estos vienen combinados, monofásicos, trifásicos, cuatrifásico o multifásico, ¿sí? Esto va de acuerdo a la proporción de estrógeno-progesterona, se va a ir combinando y van a ir saliendo. Con respecto a estos generalmente son lo que dicen las pastillitas. Esta va a estar también caracterizada por que va a tener el principio activo con días determinados y después va a tener lo que se llaman los placebos, ¿sí? Entonces van a ir combinando. Muchas veces la negativa de estos anticonceptivos orales es que se olvidan, ¿sí? Me olvidé, y acá generalmente tienen que ser estrictos. ¿Por qué? Porque puede haber 2 tomas, no va a haber problema, pero a la tercera toma ya me puede cambiar el ciclo, o sea, me puede poner esta cuestión de riesgo de embarazo, obviamente. Entonces puede ir cambiando, muchas veces tiene que ser al mismo horario, generalmente tiene que tener una rutina. Después tenemos y ahí tenemos el método hormonal de emergencia, es de anticoncepción postcoital. Este es para prevenir embarazos en los días inmediatamente posteriores a las relaciones sexuales. Mientras más próximo esté a las relaciones sexuales, mientras yo lo pongo menos antes de las 24 horas, o mejor dentro de las 12 horas, va a ser mayor la efectividad, porque cada 12 horas, ¿sí? La efectividad disminuye casi un 50%. En caso de emergencia, esto lo van a encontrar en los hospitales, ¿sí? La pastilla de emergencia, cuando hubo, por ejemplo, un uso incorrecto de los métodos anticonceptivos, ¿sí? Se olvidó de tomar la pastilla, como le decía, se rompió el preservativo, o también en el caso de violación o de relaciones sexuales forzadas, o hubo un desplazamiento, por ejemplo, del diafragma. Entonces se utilizó mal el diafragma, bueno, entonces hay un factor de riesgo de embarazo. Entonces el método anticonceptivo hormonal de emergencia es una alternativa. Lo están distribuyendo en los centros de salud. Ahora con la cuestión esta del COE está un poquito más limitado, pero sí se lo estaba dando en las cuestiones de las emergencias. La dosis, ¿sí? Acá, como decíamos, dentro de las 72 horas, y esto va a ir variando. ¿Cuál es 1,5? Tenemos acá, tenemos los comprimidos, un comprimido cada 12 horas, o 2 comprimidos en este caso, la mini píldora también. Esto es una cuestión a manera de presentación. Esto también lo van a tener en la cartilla. Después tenemos los anticonceptivos hormonales inyectables. Los anticonceptivos hormonales impiden, obviamente, la concepción mediante acciones sobre el eje hipotálamo hipófisico nodal.
o por acción local inhibiendo el acceso a los espermatozoides, o sea, va a actuar también a nivel del moco. Su composición se clasifica en anticonceptivos hormonales combinados, estrógenos, progesterona, anticonceptivos hormonales, solo de progestágeno. También se van a clasificar anovulatorios, inhibición de la ovulación, no anovulatorios, cambio del moco cervical, como le había dicho recién. Según la vía de administración se puede clasificar orales, inyectables. Los inyectables pueden ser mensuales, trimestrales, que es generalmente el estradiol, pueden ser dérmicos, subdérmicos, vaginales, intrauterinos también. Después tenemos los métodos hormonales combinados, que son los famosos parches e implantes. Estos también también son a nivel hormonal, estrógenos, progesterona. Los parches transdérmicos son cuadraditos, delgados, flexibles, que eso van adherido a la piel, actúa al inhibir la ovulación de manera altamente efectiva, ¿sí? Se puede dar durante la lactancia, se puede poner durante los métodos hormonales, solo progestágenos pueden estar durante la lactancia materna. Después tenemos los anovulatorios implantes subdérmicos, ¿sí? Son pequeños cilindros o cápsulas flexibles que se colocan por debajo de la piel en la cara interna. Es con anestesia. La acción es reversible cuando se lo saca. Protege contra embarazos a largo plazo, o sea que es bastante efectivo. A ver qué ha pasado acá. A ver qué ha pasado. Bueno, y así ustedes van a tener una serie de... Bueno. No sé qué ha pasado acá, que se me está... Ustedes pueden ver la diapositiva bien o también la ven así como yo, así bloqueada. Sí, encima También se se ven ve los perfecto. textos. Sí. No sé qué ha pasado, ahí sepan, disculpa, no sé qué. Bueno. Igual pasó, hola Pedro. Bueno, igual anda. ¿Cómo? No, que igual seguí. Sí, de todas maneras. A ver, acá les comento que hace con respecto al DIU. El DIU anda hacia atrás, la que se ve bien, Pedro. Volvete hacia atrás a la anterior y ahí de ahí explicarle, porque acá no se ven mucho y capaz que los confundamos. A la anterior a esa, que estaba bien. Hay una que está bien. Ahí. Bien. Sí, lo que hacía referencia es que ahí en esa diapo hablaba sobre el DIU, que es un dispositivo intrauterino. Ustedes saben que tenemos que viene hormonal, ¿sí? El progestágeno, o bien el común, el tradicional, que es a base de cobre de cobre y plata, que son uno de los primeros. Este va a tener, que viene con un desprendimiento periódico de la cuestión de este elemento. Y ¿cuál es la finalidad? Que esto produce un proceso inflamatorio. Al producirse un proceso inflamatorio hay una reacción de macrófagos, entonces hace que constantemente no esté alterada la cuestión del endometrio. Entonces lo que hace es no permitir, es un dispositivo tipo así, tipo T, ¿sí? Que puede ser recto, que puede ser curvo, la parte del vástago, ¿sí? Que va a tener un dispositivo que es un poco, que tiene un hilito. Lo bueno de este dispositivo intrauterino, que viene con cobre, y después tenemos que viene el hormonal, que acá lo tenemos en esta diapo. También en esta cuestión hormonal, el levonorgestrel, que es un dispositivo que se llama sistema liberadores de hormona, que esto periódicamente va eliminando, ¿sí? Una cantidad determinada
de esta hormona. Este dispositivo es en forma de T, se coloca en el interior del útero, es similar al UNT de cobre, pero difiere porque va liberando esta sustancia llamada la levonorgestrel en forma constante y durante un periodo de 5 años. Entonces, esto es importante tener en cuenta que tiene una periodicidad, pero también no es un 100% efectivo. Tiene un 98% y un poco más de efectividad. Yo tengo el caso de mi hermana, ¿sí? Mi hermana quedó embarazada y tenía el DIU, pero el DIU tenía más de 10 años. ¿Sí? Hay que tener esta constancia también de los controles periódicos que deben tener con respecto a este dispositivo. Este dispositivo, el DIU, se coloca preferentemente durante la menstruación. Les cuento que estoy con mis perritos acá que están todos alteradísimos. A ver, generalmente, ¿por qué? Porque hay está favorecido lo que es el medio interno para la colocación de este dispositivo. Ahora, vamos a hablar de lo que sería la anticoncepción quirúrgica. Acá hay una cuestión legal, la ley de la 26.130, que dice que toda persona mayor de edad tiene derecho a acceder a la realización de las prácticas denominadas ligadura de trompa de falopio, ligadura de conducto deferente o también vasectomía en los servicios del sistema de salud. Este es un contexto legal, o sea que el hombre y la mujer se puede practicar. Es una técnica muy utilizada, ¿sí? En el momento oportuno para realizar se aconseja realizar la ligadura tubárica durante los primeros 6 días del ciclo menstrual. Por razones técnicas, los tejidos están menos vascularizados, asociada a la operación de cesárea, aprovechando la laparotomía, a nivel de posparto, dentro de las primeras 48 horas, para aprovechar la oportunidad de la internación, o sea que la mamá que esté internada en la internación conjunta puede salir ya también con el método, pero tengamos en cuenta que este método tiene que ver otras variables, por ejemplo, el número de hijos, el tipo de relación que tenga. A ver, tengo un caso de un familiar de que ella estaba locamente enamorada, tal cosa, tuvo un solo hijo, ¿sí? Después, y el esposo le hizo hacer la ligadura. ¿Qué pasó? Pasó el tiempo, él se va con otra, ¿sí? Con otra mujer. Esta prima se enamora locamente y le quiere dar un hijo. El chico le pidió un hijo, no podía. ¿Por qué? Porque no hay un 100% de una vez que se ha hecho esto, una que es cara la técnica, no te garantiza que se pueden volver a conectar las trompas, y aparte no está contemplada dentro de la ley, así que es carísimo y no es un 100% efectivo. ¿Y qué pasó? Se pelearon. El segundo matrimonio, el chango, la nueva pareja le pedía un hijo y ella no le pudo dar. Entonces, esto tiene que ver mucho, con esta cuestión de la decisión, no tan solo personal, sino también qué tipo de proyección estoy por hacer con respecto a nivel familiar, ¿sí? Entonces, se recomienda a la madre que tiene muchos hijos, pero no una madre que tiene 1 o 2 hijos, ¿sí? Entonces, esto hay que tener en cuenta, más si es una madre joven, ¿sí? Y si no tiene factores de riesgo. Un factor de riesgo, por ejemplo, sería una madre diabética, ¿sí? Una madre hipertensa, sí tiene un factor de riesgo bastante importante, entonces, y ya tiene varios hijos. Entonces, esto podría ser una alternativa. Obviamente va con consentimiento informado. Y con respecto a la anticoncepción quirúrgica, es la vasectomía, o es una esterilización masculina, que consiste en la interrupción de los conductos deferentes a nivel escrotal mediante un procedimiento quirúrgico, que es un procedimiento local, lleva anestesia y es ambulatorio. Es permanente, tiene una eficacia de un 99,5%,
También generalmente decimos que es irreversible porque no está dentro de los programas de poder reconstituir esta interrupción, no lo reconoce el Estado. ¿Cuál sería el mecanismo de acción? La interrupción de los conductos deferentes impiden que los espermatozoides provenientes del epidídimo lleguen al semen, por consiguiente el semen se eyacula sin espermatozoides. Ahora, una sugerencia que es muy común, informar luego de la internación, más allá de los cuidados, más allá de esta cuestión de tener un consentimiento informado, más allá que tiene que hacer reposo por 48 horas, de no golpearse la zona, de tomar los analgésicos, los antibióticos, de ver signos de infección o no. Este método, para que sea efectivo, tiene que esperar, ¿sí?, más o menos 20 eyaculaciones, o sea, 3 meses aproximadamente, cuando tiene un promedio es sexualmente activo, ¿sí?, tiene un promedio. ¿Por qué? Porque es el tiempo que ya se van a eliminar o se van a reabsorber los espermatozoides. En esta etapa, entonces, tiene que utilizar otro tipo de método, preservativo. Entonces, en estos 3 primeros meses habría riesgo. ¿Por qué? Porque puede quedar en el conducto, ¿sí? Puede quedar espermatozoide, entonces es un riesgo. Y después nosotros vamos a hablar, ya habíamos hecho entonces los naturales, los otros métodos con las técnicas, con algunas características, y vamos a hablar de los métodos anticonceptivos de barrera. ¿Cuál es la finalidad? Es poner un obstáculo de tipo mecánico, ¿sí?, algo físico, que impide que el semen entre al contacto con la vagina o con el cervix. ¿Cuáles son los más utilizados? El que todos conocen, el preservativo masculino, tenemos el preservativo femenino, el diafragma, el capuchón cervical, la esponja vaginal y espermicidas vaginales. Con respecto al preservativo, que todos lo conocen y con uso, acá yo les recomiendo que es lo más usado, que no tan solo es un método anticonceptivo, sino también va a prevenir, es el que mayor tiene efectividad con respecto a la prevención de infecciones de transmisión sexual, de HIV-Sida también. Pero acá recordemos una cosa, en el acto sexual es un espacio íntimo y hay que decirle a las parejas o cuando uno va, de que uno muchas veces no utiliza un solo preservativo. Es un preservativo, disculpen la expresión, para determinada cavidad. O sea, en la cuestión esta de la relación y de la intimidad, tal cosa, los juegos sexuales y de las penetraciones no tan solo vaginales. Entonces, tiene que haber tantos preservativos como para que uno sea utilizado a nivel vaginal y el otro para otros lugares. Los preservativos vienen así, por ejemplo, hay preservativos orales, preservativos anales, cada uno con sus características, fluorescentes, etc. Entonces, acá lo importante es que gratuito, es una política, ¿sí?, del uso del preservativo. Y yo acá le cuento una cosa, nosotros en el hospital tenemos, y yo muchas veces pido en el hospital, no tan solo para mi uso, sino también porque me piden. Entonces yo muchas veces voy con mis compañeras, y le digo, che, vos pedí para vos y también después dame, porque así yo tengo. Porque por ahí me piden mis amigos y uno le da. Resulta ser de que muchas compañeras vamos a la parte de farmacia, pido, yo digo, bueno, dame preservativo para mí, le digo así, suponete, ya me voy de vacaciones, y mis compañeras todas se ponen así, y para ella también, le digo así, y nos dan una bolsita más o menos de 10 con el correspondiente, y ellas se ponen así coloradas. A mí también al principio me generaba esta cuestión de pudor, una cuestión de vergüenza, aunque ustedes no lo crean, genera, ¿sí?, esta sensación de pudor.
Y le cuento un caso, yo en la NEO, yo trabajo en la parte de NEO, yo siempre doy clase de la cuestión de los métodos anticonceptivos, más especialmente el preservativo, porque las mamás que están en la NEO, no porque son postparto, ¿sí? Ya están sexualizando. Y un día doy una clase y estaban con mamás que eran todas adolescentes. Y yo tengo un grupo de 6 madres que yo atiendo con su madre y su bebé y sus madres. Resulta ser de que termino de dar la clase y bueno, digo la importancia de utilizar preservativo en estos momentos, que si bien están en la NEO, que ustedes se van los fines de semana a sus casas y vuelven, y obviamente sexualizan. Ellas, todas bien. Y había 2 mamás jovencitas, adolescentes. Y estaban, en un momento, una se ponen a discutir entre ellas 2 en el box. Mire, don Pedro, esta es una cochina. Yo la miraba y la escuchaba así. ¿Por qué? Le digo, ¿qué pasa? Sí, dice, porque usted habló y ella se fue a sacar todos los preservativos de donde tenemos, le dice así. Se sacó todo para ella nomás. Y esta cochina va a sexualizar todo y no dejó nada, dice así. Y yo le digo, pero está bien, pidan más y se gratis, digo así. No, porque ella se llevó todo. O sea, a ella, entre ellas mismas, el usarlo significaba una cosa, el no usarlo otra. Entonces, para que ustedes vean cómo se juega esta cuestión del preconcepto, del prejuicio, en algo tan fácil, en algo tan simple, el uso de preservativo. ¿Sí? No les quiero decir, en mi época yo tenía 16, 18 años, ¿sí? Iba a la farmacia, todo disfrazado, iba a tal cosa, y pedir preservativo, o sea, no sé, era todo una, ¿cómo les puedo decir? Era todo era toda una organización para ir, para que no te vean, porque mira, si te ve tal cosa, ¿qué te van a decir? Una serie de cosas que uno se va manejando y hace muchas veces que uno no fue a pedir, ¿no? O no fue a comprar, porque antes se compraba. Así que bueno, con respecto a la cuestión del preservativo masculino. Otro tipo de preservativo es el preservativo femenino, que es un tipo tiene una forma tubular, es de poliuretano, tiene 2 extremos, en uno de los extremos un extremo cerrado, que se va directamente a la parte interna, y después tenemos la parte externa que se va abriendo en este condón, que es por donde se va a poner el pene. Obviamente esto también tiene, en este caso hay que utilizarlo bien, o sea, tiene que tener una destreza, tiene que tener, obviamente, lavado de la mano, se lo puede utilizar incluso ponerse 24 horas antes, después dejárselo 8 horas después, no es de sacarlo en forma inmediata, pero genera, puede generar algún tipo de incomodidad en el sentido de que si se lo puso bien o se lo puso mal, que tiene que tener destreza para ponerse esto. Acuérdense que va en el fondo de la vagina, entonces tiene que tener esta cuestión de la destreza. Después tenemos el capuchón cervical, que es un dispositivo de hule, de látex, es un tipo de forma de edad, que se introduce en la vagina y cubre el cuello uterino. La misma succión hace que quede cubierto el sitio. Esto se usa también con jaleas o con cremas espermicidas, así que también lleva un cierto tipo de práctica, ¿no? Después tenemos las esponjas vaginales, es una esponja de tipo sintética, blanda, que tiene que estar impregnada de espermicidas. Después de las relaciones, la esponja debe permanecer unas horas, aproximadamente 8 horas. ¿Hola? 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 Ahora Hola. sí se escucha bien. ¿Sí? Cuando ustedes no escuchen bien, les cuento que no sé si tienen buena señal, porque acá yo tengo una señal media baja, alta, y esta mañana a las 7 de la mañana, cuando yo me levanté, ya no tenía señal por unos minutos. ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo se utilizan las esponjas
vaginales, ¿sí? Se humedece con la jalea o la pomada y se introduce en la vagina. El riesgo de que se queden es medio dificultoso y puede producir un shock a posterior, ¿no? Si no se la saca a la esponja. Y después tenemos también espermicidas vaginales, que ese tipo es químico, que esto lo que hace es que impide la movilización de los espermatozoides. Esto viene en gel, en crema, en espumas o supositorio que se introducen en la vagina. ¿Cuál es el ingrediente? El nonoxinexol 9. Esto está contraindicado con las personas que son alérgicas. Esto puede provocar, este método no se lo está utilizando porque en algunas personas puede generar, este químico puede generar algún tipo de abrasión o lesión en las paredes de la vagina o en el ano, ¿sí? Y dejar como puerta de entrada para el HIV o otro tipo de infección. Entonces, son las que menos se está utilizando. Y obviamente para este tipo de trabajo práctico, el trabajo práctico número 3, el material bibliográfico de referencia, como ya les dije al principio, es la cartilla de la cátedra, ¿sí? De los métodos anticonceptivos del 2019, y después tiene una serie de material bibliográfico que hacen que todo está relacionado. Hay algunos que hablan sobre consejería, otro habla sobre un poco de los aspectos legales sobre la persona, así que ustedes, como van a hacer en grupo, ¿sí? Se pueden distribuir en 2 o 3 personas. Si yo voy a leer esto, voy a ver qué tiene interesante cada libro, porque recuerden que tiene una fecha de entrega, y es trabajar en grupo, ¿sí? Ya son alumnos, recuerden, de tercer año, así que no podemos estar como chicos de segundo, no, acá ya tienen que trabajar con las dinámicas de grupo más fluidas, y lo vienen haciendo. Y, a ver, 11:23. Hola, ¿ustedes me están escuchando? Sí, Hola, profe. voy a tratar de poner el video. Sí, porque Ahí te mandé, envié ahorita, Pedro, ahí está. Hay una, a ver. Vamos a hacer